Bueno, este martes Bolivia presentó un informe ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en el cual argumentaba sus aspiraciones de una salida soberana al mar, acusando a Chile de no cumplir el Tratado de 1904 y mantener una actitud hostil. Sin embargo, los países miembros del organismo concluyeron que es un asunto bilateral. Estamos junto a Guillermo Holzman, analista internacional, con quien vamos a profundizar sobre este tema y aclarar dudas que tengan ustedes a través de Twitter en esta discusión. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. pues, no nos veíamos desde hace mucho tiempo. Así es. En una noche que hubo una noticia internacional ahí, la muerte de Osama Bin Laden. Así es, que fue una larga transmisión por lo demás. Transmisión. En otro canal, pero exactamente. Bueno. Oye, mes de junio, tú me comentabas fuera de cámara que es un mes que viene bastante complicado en relaciones internacionales. Así es, y con bastante agenda, no solamente para Chile, que empieza ya en el día de mañana prácticamente con la Alianza para el Pacífico, y viene con varios otros eventos en el mes de junio que finalmente se van a reflejar en lo que es la Grecia con las elecciones. Vamos a ver si Grecia se mantiene o no en el euro. Están las elecciones en Egipto específicamente, donde viene la segunda vuelta para poder saber si acaso Egipto va por el lado musulmán más religioso versus un Estado laico, una visión laica. Están, digamos, además la elección legislativa en Francia. Deberíamos tener alguna idea ya respecto a qué cosa va a pasar con el Banco Central Europeo respecto a su capacidad para ir con el rescate, particularmente a España. Es decir, hay una agenda que diría es bastante cargada, pero donde todos los hechos finalmente están relacionados. Bueno, vamos a lo que habíamos anunciado, al tema de Bolivia, que no sorprende a las personas que manejan los temas internacionales esta demanda marítima que nuevamente hace Evo Morales. ¿Cuál es tu visión en torno a este tema? A ver, en primer lugar, la demanda marítima de Bolivia es una demanda que está inserta en un ambiente más bien mediático y político. No está inserta en el sistema internacional. De hecho, Bolivia en esta 42ª Asamblea de la OEA no presenta ni la resolución para que sea votada, y también anuncia de que no tiene los elementos para ir a una corte internacional. En consecuencia, Bolivia parte de la base ya de que, desde el punto de vista del derecho, no tiene la certeza ni los argumentos necesarios para poder exigir una salida al mar soberana con Chile. Esa es la primera cosa que creo que es importante. La segunda es que Bolivia opta por el camino político, que significa ocupar, como siempre lo ha hecho durante todos estos años, cualquier foro internacional para poder dejar planteada la demanda y la validez y legitimidad de la demanda. Y eso lo hace en el ámbito político, buscando una relación con la reivindicación de las Malvinas de Argentina y generando una visión hemisférica donde se une evidentemente con los países del ALBA, generando además una suerte de división o dos frentes dentro del hemisferio, que son aquellos países antiglobalización o que se acercan a la antiglobalización versus aquellos países pro-globalización, donde destaca obviamente Colombia, Perú y Chile. ¿Es una buena estrategia la que está haciendo Evo Morales, la que está utilizando? La estrategia, más que buena o no, es una estrategia que ha sido persistente en el tiempo y ha sido consistente en el tiempo de parte de Bolivia, y más allá de que posea o no los argumentos, en definitiva lo ha logrado instalar en la agenda política del hemisferio, y no hay ningún foro que hoy día no se sepa que Bolivia va a llegar específicamente a plantear su salida soberana al mar. Hoy día lo que hizo fue dar un paso más dentro de esa estrategia, o tendiente a establecer que los tratados se pueden revisar. Claro, lo que se olvidó decir el presidente Morales y su canciller Choquehuanca es que los tratados se revisan cuando ambas partes están de acuerdo. Es decir, cualquier revisión de tratado, cualquiera que sea, nada es inamovible en términos políticos, aparte del diálogo bilateral en términos de que las condiciones de revisión sean beneficiosas para ambos y tengan un objetivo que sea compartido por ambos. Guillermo, me llama mucho la atención este casi eslogan que está utilizando Evo Morales. Veía la transmisión a través del canal durante la tarde que decía: Malvinas Argentinas, mar para Bolivia. Haciéndose eco o agarrándose de esta reivindicación argentina por las Malvinas, que no tiene nadie en contra, por lo menos en Sudamérica. Él está agarrándose de esta reivindicación casi como una frase de marketing
Malvinas Argentinas, mar para Bolivia. Más bien, o sea, con un marketing que tenga un efecto en la sociedad de América Latina, sí, sin lugar a dudas, pero el fondo de ello tiene que ver con una estrategia política orientada específicamente a poder generar que el tema de la demanda marítima boliviana sea un tema político que se trate a nivel regional, tal cual se le ha dado el apoyo a la reivindicación que Argentina tiene sobre las Malvinas. Ahí, en esa perspectiva, es un aprovechamiento político, es un argumento de oportunidad, podríamos decir, para poder instalar la legitimidad de la situación boliviana, que no tiene nada que ver del trato de la situación bilateral que tiene Argentina con Inglaterra, donde incluso hay disposición para el diálogo y hay una disposición para poder superar justamente el impasse que actualmente tienen ambos países. Como analista internacional de defensa también, ¿hay alguna posibilidad cierta de que Chile le entregue mar para Bolivia? ¿No me lo respondes? Vamos a ver una nota que hizo Andrea Aristegui y luego estoy con la respuesta de esta pregunta a Guillermo Holzman y también sus preguntas de Twitter. Que las guerras no otorgan derechos. Por tanto, los tratados tampoco es la última palabra. Y que nos digan lo que genera derechos son los tratados. Los tratados son revisables. Era la antesala de la asamblea de la OEA. Si temprano por la mañana el presidente Evo Morales llamaba a revisar los tratados internacionales ante sus aspiraciones marítimas, durante la tarde el canciller boliviano acusó a Chile de no cumplir con esos tratados. Hasta la fecha son evidentes los incumplimientos por parte de Chile, que más allá de desconocer los hechos históricos, continúa vulnerando los intereses bolivianos. El canciller David Choquehuanca quiso justificar la petición boliviana de una salida soberana al mar, pero no solo eso, también acusó a nuestro país de mantener siempre una actitud hostil. La política exterior del vecino país nos ha mostrado un clima de agresividad permanente, evidenciando en hechos hostiles específicos como el sembrado de minas antipersonales en la frontera con mi país. Después de la exposición del canciller boliviano, que duró media hora, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, tomó la palabra. Esta cooperación y este diálogo amplio, para los cuales siempre Chile se encuentra disponible, debe sustentarse en primer lugar en el respeto mutuo y en la vigencia y pleno reconocimiento del Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmaron en el año ya tan lejano de 1904. Además de la disposición al diálogo, Alfredo Moreno detalló una serie de medidas para mejorar el acceso de Bolivia al mar, como la puesta en marcha del tren Arica-La Paz y tarifas privilegiadas para las cargas bolivianas en puertos chilenos. Luego de escuchar las exposiciones de ambos cancilleres, la mayoría de los países miembros de la OEA apoyaron la postura chilena, concluyendo que el tema marítimo deberá tratarse de manera bilateral. Argumentos que no dejan tranquilo al gobierno de Evo Morales, que volvió a reiterar durante esta jornada que recurrirán a tribunales internacionales, reconociendo, eso sí, que concretar esa demanda marítima no ha sido sencillo. Bueno, ahí está la nota de Ivana López, hago la corrección, editada por doña Andrea Aristegui, editora internacional. Yo le había dejado planteada una pregunta, ustedes ya han visto el contexto de este problema que se ha presentado, o esta discusión. ¿Hay posibilidades ciertas de algún día tener mar para Bolivia por parte de Chile, de entregar mar con soberanía? Mientras no haya un diálogo y una disposición y una voluntad para dialogar y sentarse a ver cuáles son las posibilidades, yo diría que francamente no la hay. Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna ventana en el Tratado de 1904 que permita decir hoy día de que Chile le va a hacer algún tipo de entrega de mar con soberanía o de salida al mar con soberanía, digamos, a Bolivia. Sin lugar a dudas eso puede cambiar en el tiempo, pero requiere una serie de condiciones políticas entre ambos países, empezando por algo tan simple como el hecho que para que esas conversaciones tengan algún tipo de futuro, las relaciones entre ambos países deberían estar a nivel de embajador y no a nivel de consulado. Exacto, tiene que haber relaciones diplomáticas. Recordemos que Chile con Bolivia no tienen relaciones diplomáticas. Lo más cercano, haciendo un poco de historia, fue el año 78, Pinochet con Banzer en el abrazo de Charaña. Exactamente, donde la propuesta de Pinochet era dar un corredor que corría paralelo al límite que tenemos con Perú, y eso le daba una salida al mar sin proyección oceánica, pero que en la práctica requería, conforme a los tratados vigentes con Perú y con Bolivia, que fuese ratificado por Perú, a lo cual el vecino país dijo, digamos, derechamente que no tenía ninguna intención de estar limitando con otro país que no fuera Chile. Sobre eso siempre se ha dicho que las relaciones o el mar para Bolivia entre Chile y Bolivia es un candado, que la llave la tiene Perú. De eso trata la pregunta de Twitter
que está haciendo, la primera que hemos seleccionado, Ricardo Esteban. ¿Por qué Perú tiene que ver con este tema o tomar una decisión también si Chile le quiere entregar a Bolivia al mar? ¿Por qué Perú está involucrado en este tema? Primero porque la guerra que se vive el año, a contar de 1879, involucra tanto a Perú y Bolivia. Recordemos que la guerra era contra la Confederación Perú-Boliviana. Y en esa perspectiva, el triunfo que Chile tiene sobre Perú y sobre Bolivia involucra que el tratado de paz, el tratado con el cual se pone fin a la guerra y que se negocia largamente, que es un tema que no es tan simple, incluso con Perú, en definitiva, deja unido a ambos países en torno a cualquier solución o cambio futuro que se pueda realizar en términos del tratado, particularmente en el caso con Bolivia, donde cualquier salida al mar, digamos, de Bolivia queda asociada también a Perú. Esto tiene que ver con el tema pesquero, con los recursos naturales, tiene que ver además con un tema geopolítico en términos de protección respecto a lo que son las proyecciones que los países tienen sobre otros territorios. En consecuencia, en términos jurídicos se estimó lo pertinente en aquella época, después de una larga discusión, de que cualquier situación de cambio de la situación del limítrofe con Bolivia necesitaba también necesariamente establecer a Perú como una persona que tenía que opinar sobre ello, en virtud de que se trataba de territorios que habían sido de Perú o de Bolivia y que cualquier cambio implicaba una modificación de las condiciones en las cuales terminó la guerra. Interesante estudiar la guerra del Pacífico para poder entender este tema. La guerra del 79, de 1879, se comienza con Bolivia por los impuestos de Hilarión Daza, y la única batalla que hay entre tropas chilenas y tropas bolivianas es en la batalla de Topáter o en la batalla de Calama, que fue un 23 de marzo, que es el día que justamente Bolivia celebra como el Día del Mar o de la reivindicación del mar. Y te lo digo, Guillermo, porque fue el 23 de marzo donde Evo Morales anuncia la judicialización del tema con Chile o llevar este tema a tratados internacionales, en una ceremonia que estábamos viendo recién en pantalla. ¿Se equivoca Evo Morales al tratar esto como un tema en tribunales como La Haya, por ejemplo? Evo Morales, yo creo que espera tener esa oportunidad de una estrategia que sea más o menos sólida y contar de alguna forma con el apoyo indirecto de lo que ya Perú había realizado ante La Haya. El entusiasmo de algunos juristas bolivianos en torno a que hay argumentos suficientes para sostener una demanda marítima en una corte internacional que ponga en duda la validez del Tratado de 1904, finalmente queda desechada, es analizada por parte de Chile. Chile igualmente toma una preocupación en torno a ello. Sin embargo, con los meses ya queda en evidencia de que tales argumentos jurídicos no existen, tal validez, ¿no es cierto?, certeza que a Bolivia pudiese tener, no resulta ser aceptable. Y tercero, algo bastante evidente, es decir, Chile no está en disposición de poder ir a una revisión del tratado en términos forzosos, ni menos unilaterales propuestos por Bolivia. Guillermo, ¿qué diferencia hay entre la demanda que tiene Perú contra Chile a esta demanda que quiere hacer Bolivia en contra de nuestro país? Bolivia, ya pensando que está abandonando la idea de la demanda, son dos cosas completamente distintas. Primero, porque se trata sobre tres aspectos más básicos en términos genéricos de que Perú está pidiendo. Primero, que se reconozca internacionalmente que la zona económica exclusiva se mide no por el paralelo como está hoy día incluso el límite marítimo con Chile, sino que se mide en la perpendicular a la costa. Con eso se superpone la perpendicular con el límite marítimo en paralelo, y eso lleva necesariamente a un cuestionamiento a la validez del límite marítimo, que está solamente asociado al derecho consuetudinario, es decir, a una serie de acuerdos que son de origen pesquero, a reconocimiento en documentos oficiales de Perú de distinta naturaleza, índole y nivel, donde se reconoce el paralelo como el límite natural en términos marítimos entre Perú y Chile, y en consecuencia eso no tiene nada que ver con la situación de Bolivia, donde hay un tratado firmado con los límites perfectamente claros, donde no hay ninguna duda, obviamente no hay mar en disputa, ni espacio marítimo, ni tampoco territorial en disputa. No hay nada que pueda dar paso a ningún tipo de interpretación o reinterpretación respecto a la situación de límite que Chile tiene con Bolivia, que no es la situación marítima que aparece, ¿no es cierto?, tomando Perú en torno al tema de la línea del paralelo que define el límite entre ambos países. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Twitter. Habíamos dejado un poco olvidados a los amigos de la red social. Ricardo Yáñez, ¿es posible actualizar
alguna normativa de estos tratados limítrofes? Ningún tratado es vitalicio, si se quiere, pero para eso se requiere o se necesita la voluntad de ambos países en términos de que ninguno de ellos salga lesionado respecto a sus intereses, respecto a su proyección o respecto a aquellas cosas que desea defender en términos soberanos. Por lo tanto, mientras Chile no tenga ninguna disposición para poder cambiar los límites o revisar el tratado, obviamente no va a haber ninguna posibilidad de que que el tratado limítrofe, donde se define el límite entre Bolivia y Chile, se pueda modificar o se pueda cambiar. Escuchaba al canciller Moreno hacer referencia a la agenda de los 13 puntos. Para la gente que está en su casa, sin nombrar los 13 puntos, que no me imagino que te los puedas saber de memoria, quizás sí, pero ¿cuáles son los grandes pilares de estos 13 puntos y si estos 13 puntos están muertos o no? Los 13 puntos dicen relación con una agenda que se levanta en el gobierno de la concertación y que tenía como objetivo canalizar la relación bilateral entre ambos países para asegurar el diálogo permanente en virtud de reuniones frecuentes que se iban a realizar. Esos 13 puntos toman obviamente asuntos comerciales y económicos en términos de todo el cabotaje que se produce a través de Chile hacia Bolivia, las importaciones y exportaciones de ambos países en un comercio que es bastante intenso, diría yo, y creciendo en el tiempo, aspectos culturales en términos de cooperación en ámbito educacional, en términos de cooperación en ámbito social, salud, etcétera, y una pequeña parte que eran 2 puntos específicamente que decían la posibilidad de poder dialogar las bases o propuestas de los países en torno a la situación o demanda boliviana, que no lo decía con esa letra específicamente, pero que había la posibilidad para decir que se podía sentar a conversar sobre el tema del mar. Nada más que eso. Y esos 13 puntos, en definitiva, llevaban la agenda y permitía que el cónsul nuestro en Bolivia y el cónsul boliviano acá en Chile tuviesen una relación bastante dinámica con nuestro ministerio, con el gobierno en general, para poder ir dinamizando el diálogo. Siempre ha habido acuerdo, o sea, por lo menos y consenso en términos que el diálogo, para que pueda avanzar y fructificar en términos más intensos y de mayor contenido, necesariamente implica terminar con nuestra relación diplomática a nivel de consulado y debería pasar a un nivel de embajador. Pero ese nivel de embajador requiere de parte de Bolivia una mirada más estable en términos estratégicos a futuro respecto a lo que ellos quieren lograr, y también de parte de Chile, ¿no es cierto?, una claridad para poder generar un diálogo que efectivamente pueda llevar a un espacio de convergencia, donde recién podríamos entrar a conversar la viabilidad o no probable, ¿no es cierto?, de poder generar algún mecanismo o alguna metodología que permita facilitar el acceso al Océano Pacífico a Bolivia en términos comerciales, ver si acaso efectivamente hay espacio político o no para poder revisar el tratado como si fuese necesario. Me recuerdo las palabras del expresidente Ricardo Lagos, relaciones aquí y ahora, frente está el presidente Mesa en ese tiempo, un hecho que marca también la historia de Chile con Bolivia en estas no relaciones diplomáticas que tienen. Hay una consulta que hacen a través de Twitter y tiene que ver con esta prerrogativa que tiene nuestro país de conversar y conversar. Daniel Escalante, ¿qué pasa si Chile continúa negándose a dar mar a Bolivia? Si Chile continúa negándose, necesariamente Chile tiene que desplegar una estrategia que sea más amplia en distintos campos, de tal forma de que el costo que signifique para Bolivia seguir insistiendo en esa propuesta cada vez debiera ser más alto. Cuando hablo de costo, no hablo de costo en términos militares ni cosas parecidas, sino que hablo de costo de que el desgaste para un país pedir salir al mar cuando tiene la posibilidad de salir al Atlántico, Bolivia la tiene de hecho por la vía fluvial, tiene la posibilidad de salir hacia el Pacífico, puede salir incluso las facilidades que Perú le ha otorgado a Bolivia. Si Bolivia quiere aprovechar todo eso, lo puede hacer. O sea, el costo en este minuto para Bolivia, en términos de insistir en la temática de que la demanda al mar debe necesariamente ser respondida por Chile, en definitiva hay que elevar el precio político de mantener esa demanda. Porque lo contrario, todo el peso político va a ir cayendo en Chile por la negación a esa petición boliviana. Y esto se responde con una estrategia que es diplomática, política, económica y también social. Y esto es una estrategia obviamente de largo plazo. Nosotros hablábamos de Pinochet y de Banzer, que fue el momento más cercano que Bolivia ha tenido para tener alguna manera de salir al mar. Sobre eso pregunta Carlos Ruz, la pregunta ya empieza a desplegarse en la pantalla. ¿Es aún viable la propuesta de Cubillos de 1978, el canciller en ese tiempo, Cubillos, y el corredor de la línea de la Concordia?
¿Se podría reeditar esta idea que ha sido la más cercana que ha tenido Bolivia para lograr sus aspiraciones actuales? Parece difícil, en términos estrictamente políticos, parece difícil primero porque ya Perú en su minuto desechó esa idea. Perú tiene una diplomacia bastante estable en el tiempo y parece difícil que hoy día pudiese dar luz verde a una salida de esa naturaleza. Perú no tiene intenciones de cambiar el país con el cual limita, no quiere limitar con Bolivia, sino que quiere limitar con Chile. Eso tiene que ver con un tema histórico, tiene que ver con un tema geopolítico además, pero parece difícil que esa solución hoy día sea viable. En política y particularmente en relaciones internacionales, uno nunca puede decir que no, pero claramente no están las condiciones ni políticas, ni geopolíticas, ni menos geoestratégicas para poder avanzar en una situación de esa naturaleza. Chile habla de voluntad de diálogo, pero de revisión de tratados, nada. No, la revisión del tratado es un largo camino a recorrer que en este minuto no está viable, no está pavimentado, ni siquiera está el sendero para poder transitar por ahí. El diálogo requiere, primero, cuando Chile dice voluntad de diálogo, está diciendo creemos las condiciones de confianza, creemos las condiciones de credibilidad, creemos las condiciones sobre las cuales se puede sostener, ¿no es cierto?, una relación a largo plazo que sea sustentable en el tiempo. Y eso exige una serie de condiciones, la institucionalidad fuerte, ¿no es cierto?, y potente de los países para sostenerlo en el tiempo, independiente de quién esté gobernando, las acciones concretas en torno para poder ir profundizando cada acuerdo parcial que se vaya alcanzando. Es decir, hay un camino, un tránsito que es bastante largo y que definitivamente Bolivia y Chile no han empezado porque todavía estamos en el diálogo, claro, en las demandas, y obviamente ese camino todavía es desconocido para nosotros. Hay otra consulta a través de Twitter, de las varias que han llegado durante esta entrevista, la hace Rodrigo Verdugo. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales se sustenta la invalidación del actual tratado con Bolivia? Para Bolivia, supuestamente, los argumentos más potentes que tiene son más bien de índole político más que jurídico. Bolivia señala que Chile no ha cumplido con parte del Tratado de 1904, que tiene que ver con el tema de las inversiones, la facilidad de salida, el tema ferroviario, y sobre eso señala que no se ha cumplido. Chile responde de que sí ha cumplido, de que ha mantenido una actitud permanente de cumplimiento, son más de 164 millones que se han invertido en todo lo que son las facilidades que Bolivia tiene en el puerto de Arica para poder sacar sus productos. Hay un tema de reparación hoy día del ferrocarril hacia Bolivia. O sea, hacía mención de Choquehuanco hoy día, que decía que el ferrocarril está suspendido, ¿no?, desde hace un par de años. Exactamente, son 3 años aproximadamente. Y Moreno le respondía que se va a habilitar en un par de meses más. Exactamente, que fue un tema que la administración del presidente Piñera tomó seriamente y se han colocado los recursos necesarios para poder cumplir de tal forma que no haya ningún aspecto del tratado donde Bolivia específicamente no vea satisfecha lo que está escrito, ¿no es cierto?, en ese documento del año 1904. ¿Cómo ha sido la actuación del canciller Alfredo Moreno o del gobierno en general? Yo creo que la política exterior del gobierno en términos de Bolivia ha sido primero consistente con los principios que se han ido estableciendo desde ya hace bastantes décadas a la fecha, en términos de irrestricto respeto al derecho internacional. Se echa de menos de repente, sí, probablemente una área de crítica que el canciller en más de alguna oportunidad ha dado respuesta, una estrategia más global y más general y más amplia para poder contener justamente la persistencia en la demanda boliviana particularmente, y eso implica una serie de otros elementos. Chile está respondiendo más bien con la Alianza del Pacífico, que de hecho se firma mañana, donde finalmente estamos con México, con Colombia, con Perú y nuestro país en una proyección hacia Asia, que también es importante para Bolivia. De alguna manera, la apuesta que hay acá es que esta Alianza para el Pacífico, que mañana va a estar además Panamá y Costa Rica como observadores, en definitiva va a generar una presión fuerte y potente a los países vecinos, particularmente en el caso de Bolivia, para poder sacar sus exportaciones hacia Asia. Recordemos que las inversiones más relevantes hoy día en Bolivia son españolas por una parte, pero también son asiáticas y particularmente chinas. El ferrocarril Arica-La Paz está suspendido por socavones que han habido debido al mal tiempo, lo sabemos. Sobre Alfredo Moreno, te preguntaba yo, y sobre eso tratan. La siguiente pregunta la hace Hans Fiedler. Ha trascendido que el año pasado el canciller habría regalado una copia de la defensa chilena ante la Haya. ¿Hay implicancias?
Desconozco si eso es verídico o no, en términos de que si lo que está refiriéndose es que la copia de la defensa fue regalada a Bolivia. No sé, no entiendo bien el sentido de la pregunta, pero en definitiva la defensa chilena frente a la Haya es un tema, además que Chile lo maneja con reserva y casi con secretismo en cierta manera, pero los argumentos están bastante sólidos, o sea, es decir, bastante sólido en términos de todo lo que implica y supone desde el punto de vista del derecho, del comportamiento de ambos países históricamente, de la forma en que se han ido reflejando las cosas. El canciller Moreno, yo diría que ha actuado en consonancia con lo que heredó en términos del inicio de la defensa de Chile, ¿no es cierto?, del gobierno de Michelle Bachelet. Ahí en esa perspectiva se ha profundizado toda esa mirada. María Teresa Infante, que está a cargo de eso, ha sido particularmente una que está a cargo de eso, muy celosa respecto a ello. Hablemos de la OEA. ¿Se desprestigia la OEA con reivindicaciones de este tipo de parte de Bolivia? La OEA siempre ha estado, de hecho, un poco desprestigiada, pero al utilizarla para reivindicaciones como la que hizo Evo Morales durante el inicio, bueno, un día antes del inicio, ¿se desprestigia? ¿Está la OEA para este tipo de pataletas? No, definitivamente no, y es lamentable que un organismo hemisférico esté justamente en una transformación, en un foro griego, si tú gustas, ¿no es cierto?, donde se instalan temas que no son los que estaban en la agenda inicialmente, en los temas importantes particularmente. Recordemos que la asamblea de la OEA en esta oportunidad se concentraba en lo que es seguridad alimentaria y sustentabilidad, y los temas más bien secundarios eran los que hoy día nos están ocupando, que es el tema, ¿no es cierto?, con Chile, el tema de la Comisión Interamericana, digamos, de Derechos Humanos y la reforma a la OEA, que son temas que eran totalmente secundarios, pero y el tema de las Malvinas también, que está como tema secundario en el día de hoy. Hoy día la OEA va en una área, yo diría, en un camino de cuestionamiento cada vez mayor. Acá se ha hecho más evidente, primero porque varios cancilleres no fueron, entre los que se destaca el de Brasil, que no apareció en la asamblea. Eso es un dato importante, más allá de que de Estados Unidos tampoco haya venido Hillary Clinton a esta asamblea. Lo segundo es el hecho de que, en definitiva, la temática de la OEA no logra dar con la legitimidad necesaria para poder generar un espacio de diálogo que sea cooperativo, complementario y convergente en términos de objetivos. Lo que hemos tenido en esta asamblea de la OEA es la definición entre un bloque que ideológicamente se define en contra de Estados Unidos y por lo tanto antiglobalización, que es el ALBA específicamente, y donde el presidente Correa, el presidente Morales, ¿no es cierto?, y el canciller Maduro en la práctica, representando a Hugo Chávez, tienen exactamente el mismo discurso. Ahí se entienden las declaraciones de Rafael Correa también, de que este tema era impostergable. Exactamente. El otro punto que queda en evidencia es la influencia de Cuba sobre estos tres países, en términos de que, en definitiva, el hecho de que Cuba no esté, digamos, en la OEA porque no cumple con los requisitos de la Carta Democrática. Como todos sabemos, Cuba no es democrático, por lo tanto no puede estar en la OEA mientras no cumpla con algunas condiciones mínimas que ya fueron definidas para el caso de Cuba. Guillermo, me queda un minuto, pero ¿cómo se ha comportado Chile en el cumplimiento del Tratado de 1904? Me hablan de una deuda con un corredor con Bolivia. No hay deuda con corredor con Bolivia. Hay un tema probablemente, y ahí depende mucho cómo se interpreten los distintos instrumentos que se han derivado del Tratado de 1904. Hay un tema de mayor inversión, de mayor facilidad en comunicaciones, pero tiene que ver con el tema de la desconfianza entre ambos países. Es decir, Chile mantiene una fluidez con Bolivia en términos de comunicaciones, carga, tránsito de personas, etcétera, pero tampoco Chile posee una política de puertas abiertas, como quizás sería lo ideal, pero eso es por la desconfianza entre ambos países. De 1 a 10 yo te diría 8. Guillermo Holzman, muchas gracias por acompañarnos en esta explicación, esta verdadera clase que diste en torno a las relaciones o no relaciones que tiene Chile con Bolivia. Sé que tienes que hacer mañana temprano, no voy a decir dónde, pero que te vaya bien, pues. Muchas gracias, Cristian. Ya pues, hasta luego. Hasta luego.